Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo número 8 en adelante. Y dice así: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y aquí vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La idea. Aquí en este estudio que tenemos, el hermano trata de primero ambientarnos y solemnizarnos en lo que es esta carta de Apocalipsis. El otro día, cuando el hermano Alfredo habló, realmente desde que comenzó a hablar hasta el final, fue realmente un arsenal de datos, de sabiduría, que extrajo de muchos lugares y fue muy beneficioso. Gran parte hoy lo voy a volver a nombrar de a poco porque está en este estudio. Y realmente 2 palabras, el hermano don Armando, el misionero, recalca para nosotros, y uno es la majestad. Por eso puse como definición, porque majestad es el atributo propio de las personas o cosas que infunden respeto, admiración y sumisión, y se atribuye personalmente a Dios y a los soberanos. Eso dice el diccionario común. Pero 3 cosas, ¿no? Respeto, admiración y sumisión. Y luego terrible, porque también este estudio habla de algo terrible, pero no se refiere al terror ni espanto, sino como algo tremendo,
como algo que califica a otra palabra. Por ejemplo, terrible majestad va a decir a cada momento, y acá podemos poner el ejemplo de se compró una casa terrible. No porque la casa sea un espanto ni se refiere al terror, sino porque sobre la dimensión que alcanza. Porque explicamos esto porque hay chicos nuevos y entonces que no piensen que terrible tiene que ver con terror acá, sino que la majestad del Señor, que nos debe dar respeto, admiración y sumisión, que quiere decir doblegarnos, porque Dios es así, porque esto solamente se le puede rendir a Dios, esta majestad terrible, doblegarnos ante Él porque es nuestro creador de todas las cosas. Entonces ahora sí, al entrar, vemos que toda esta visión que leímos recién de Apocalipsis es muy solemne y es una visión majestuosa y que debe darnos también unas palabras de consuelo para nosotros en este presente tiempo, ya que Dios visita al hombre una vez más y lo hace visitando a Juan el discípulo del amor, cuando ya en su vejez y al principio de esta preciosa dispensación de la gracia, Dios visita al hombre una vez más, aquel que cuando Pedro le vio que era discípulo, le dice, Señor, ¿y este qué? ¿Este que está acá no va a hacer nada? Y el Señor le dice a Pedro, si este quiero que quede, sígueme tú. Y quedó Juan, que era un mancebo, un joven, y es este Juan que tenemos acá en el Apocalipsis. ¿Y dónde fue esto? Fue en la isla de Patmos. Pensamos, al hablar de una isla, que siempre lo asociamos con vacaciones, ¿no? Pudimos ir nosotros, cuando se casó Federico, a Venezuela, y ahí pudimos recorrer varias islas. Allá se llaman cayos las islas. Y teníamos que partir por la mañana y tomar una embarcación para llegar, y después por la tarde esperar esa embarcación que nos vuelva a llevar. Y realmente fue algo muy precioso. Pero acá Juan estaba en una isla, desterrado, quiere decir apartado, y no estaba de vacaciones, sino que estaba sufriendo por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Ese fue el lugar, ese es el marco donde nosotros tenemos que ahora ambientarnos. ¿Por qué instrumento? Por Juan. Porque Dios no necesita multitudes de personas para transmitir su palabra. Con que quede uno y ese uno tenga estas características, o quizás no las tenga, Dios puede igual hacer grandes milagros. Y quedó Juan para recibir y para unir todo lo que es la antigua dispensación, porque Juan conoció a Juan el Bautista, era uno de sus discípulos, y a su vez también conoció al Señor Jesús y le siguió, y fue uno de los discípulos seleccionados en cada momento que el Señor se apartaba, y era de los, ¿cómo se dice? Cuando los electos, de los 3 discípulos más acercados al Señor. Y también ahora tiene esta posibilidad de recibir esta revelación, y a través de él somos favorecidos nosotros. La aparición del Señor después de la resurrección fue de una forma, con un cuerpo glorificado. Cuando se aparece a los discípulos y les dice, paz a vosotros,
y los discípulos se gozan, es muy distinta a la que ahora en Apocalipsis Juan ve, porque es de una forma más dramática, más fuerte e impresionante. Es una terrible majestad, una majestad terrible, al punto tal que Juan, siendo ya un anciano, cae como muerto. El propósito del Señor puede ser, como nos dice Efesios 1:21, demostrar que Él gobernaba sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y este poder se lo daba su resurrección. Dios hecho carne, Dios humanado. Qué precioso ahora, ¿no? Poder experimentar todo su poder, toda su potestad. Como nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese poder que le da el Padre para que en el nombre de Jesús se doble luego toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Juan, desterrado por Domiciano, ese emperador que pensó que iba a poder con ese desterramiento ya matar al último de los discípulos que quedaba vivo del Señor, apóstol, pero la palabra nos enseña que el justo florecerá como la palma, como una palmera, justamente ahí, en la isla de Patmos, que se llama Isla de las Palmas, de las Palmeras. Acá conocemos el Palmar en Entre Ríos. Qué precioso lugar, la vista que tiene, y solamente se ven palmeras, todo es muy impactante eso. Y acá, dentro de este lugar que se llama Patmos, hay un justo que aún va a florecer, que tiene vida por dentro, que tiene fe, que espera en su Señor, y el Señor se le aparece. ¿Qué día? El primer día de la semana. Y esto es un preludio, quiere decir una anticipación a lo que el Señor va a presentar. Quiere decir al verso 8, ¿no? Porque el Señor dice que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso, para que nosotros podamos ver esta visión, que podamos ponernos en un momento en la visión de Juan, en la visión de Juan. Y ahora empezamos ya directamente con la descripción de la persona de Cristo, que no es, como dije recién, aquel que se traspasó los muros y le dijo a los discípulos, pasa a vosotros. Acá tenemos que tiene un ropaje, una ropa, que lo muestra como sacerdote y rey. Y realmente me gustó mucho estudiar esto porque no tengo esa visión o no tenía esa visión del Señor así, como lo vio Juan. Y tenemos tanto bombardeo de Cristo que podemos decir, se bastardea la imagen, que lo vemos en camiones, que los vemos en cuadros, que los vemos en retratos, aún muchos ahora tatuados, que siempre tenemos esa imagen de Cristo sufriente, aún algunos de Cristo glorificado, y eso nos queda en la mente, ¿verdad? ¿A quién no? Pero esta es una descripción apocalíptica y es una descripción real, porque el Señor le dice a Juan, escribe lo que ves. Y lo que está viendo Juan es lo que ahora nosotros vamos a detallar. El otro día escuchaba que el pastor de Necochea, el ex pastor, ya en la presencia del Señor, del Mazo, Juan Manuel, él trabajaba de policía y su oficio era hacer los identikit de las personas. Entonces, cuando alguien le narraba los rasgos de una persona, él tomaba el trabajo de hacer el dibujo.
Bueno, acá Juan nos hace a nosotros un retrato del Señor Jesús en la medida que Él lo puede expresar y nos puede transmitir a nosotros, pero concuerda cada detalle con lo que el Señor fue y dejó ver mientras que estuvo aquí en la tierra. Sabemos por la carta de los Hebreos que el Señor es un sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, y que vive siempre en los cielos para interceder por nosotros. Él está ahora intercediendo por cada uno de nosotros y por cada una de nuestras necesidades. Es precioso pensar esto. Si nos sentimos abatidos, si nos sentimos tristes, bajoneados, orar al Señor como presentábamos esta lista. Y Él intercede. Está ahí como sumo sacerdote, como rey. Su ropaje es un vestido blanco, nos dice, que llegaba hasta los pies, ceñido su pecho, acá en su pecho, por una cinta de oro. Y luego su cabellera blanca, que su cara era también como el sol cuando aparece en la mañana. Pero esa cabellera blanca nos muestra su otro nombre, que es el anciano de días. Por su experiencia de eternidad, antes de ser humanado, era el verbo, su experiencia de humanidad. Y en Proverbios 8 nos habla, ¿no?, de la sabiduría que estaba antes de que las cosas fuesen creadas y la experiencia de las pruebas de su humanidad, luego cuando encarnó, cómo fue él aprendiendo, experimentado en quebrantos, varón de dolores, y cómo él fue obediente y tuvo que aprender la obediencia, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo eso unidos ahora en una sola persona, Dios humanado. Y ahí en esa humanidad del Señor Jesús te está representando a ti y me está representando a mí. Por eso nos comprende y se puede compadecer en todos nuestros aspectos de vida, desde la niñez, juventud, adultez. Y ahora tenemos que sus ojos, los ojos del Señor, en Apocalipsis nos dice que como llama de fuego, mostrando así su deidad, que Dios es fuego consumidor, y que también a través de su palabra que nosotros tenemos, es una palabra viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo lo sondea, todo lo conoce, hasta lo sumo, y también lo ha de denunciar, porque Dios, habiendo ignorado los tiempos de esta ignorancia de la gente, ahora denuncia a todos los hombres que se arrepientan, y lo ha de hacer a través de la obra del Espíritu Santo, que para eso vino. Sus pies, semejantes al latón finos, ardientes como un horno, que han caminado y camina sobre juicios. Es una terrible visión, una terrible majestuosidad. Acá Juan está viendo esto. Nosotros debemos tratar y procurar imaginarnos también. Es bueno no poner imágenes porque nos condicionan. Y es bueno que nos imaginemos como lo dice la palabra acá. Un latón, estuve buscando, es como una aleación firme y que hace que brille y que sea algo muy hermoso de ver. Acá conocemos las aleaciones de bronce, que se alía el cobre con el zinc y entonces se obtiene algún material que tiene dureza pero también brillo.
Acá tenemos un latón fino. Juan está hablando de las cosas que él conocía. Y es allí donde Satanás pensó vencer al Señor Jesús, pero eso ya está en el Génesis declarado, que el diablo le iba a herir en el calcañar y el Señor con sus pies le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Su voz como ruido de muchas aguas. Acá cuando dice MT es abreviar majestuosidad terrible, cuando en el estudio dice eso. Llamas de fuego, bueno, es una majestuosidad terrible. Hoy por hoy hay mucha ficción, hay muchos efectos especiales, mucha sublimación y quizás vemos muchas cosas fantásticas. Pero si podríamos ver eso, el detrás de escena de lo que nos estamos viendo en cada película de ficción, es todo digitalizado. Es todo efecto especial. Pero acá estamos hablando de algo real, del Señor Jesús. Y debe producirnos un temor, una admiración y una sumisión a Él, porque ha vencido y porque está en estas condiciones. Su voz como ruido de muchas aguas. Es majestuoso y terrible. Él calmó la tempestad, como escuchábamos el martes. ¿Quién puede calmar las tempestades de un mar? Él les dice, calla, enmudece, y se sosiegan, se aplacan. Y su voz es como voz de muchas aguas. Cuando estuvo aquí en la tierra, su voz era agua de vida. Su voz era un manantial de gracia hacia los pecadores para que reciban y sacien su sed espiritual, como el Señor se lo manifiesta a la mujer samaritana. Su boca, ¿qué sale de su boca? Una espada aguda de 2 filos. No la tiene en su mano, de su boca sale. Y se cumple la simbología de Efesios 6:17. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquella que el Señor también esgrimió en los días de su carne, cuando fue tentado, en especial en Mateo 4 por Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. La espada poderosa, que tiene poder para dar vida, que tiene poder también para destruir, como lo va a hacer con el anticristo, que el Señor lo va a destruir con la espada de la palabra de Dios. Su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Acá tenemos de vuelta majestuosidad terrible. Pablo, camino a Damasco, pudo vislumbrar esta luz, pudo caer en tierra y quedar ciego, como el sol cuando sale en su fuerza. Ninguno de nosotros puede permanecer mirando por largo tiempo el sol. Ha de producir secuelas en la vista. Y el Señor, su rostro es así, el corito, ¿no? Su rostro brilla más que el sol, y le amo, sí, de corazón. Más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, etcétera, etcétera. Y cuando estuvo aquí en la tierra se mostraba sus vestidos resplandecientes cuando estuvo en el monte de la transfiguración. En Dios, hermanos, hay una majestad terrible, el Señor Jesús. Sus manos, el estudio las altera para poder hablar luego en detalle, pero están ocupadas, no tienen la espada en la mano, tiene otras cosas.
ya las vamos a decir. Hermanos, este es nuestro Señor. Este es tu Señor. Este es mi Señor. Juan dice, Juan, vuestro hermano, nuestro hermano, Juan, el que escribió esto. Y él cayó como muerto. Pero ¿cómo se sentiría luego al escribir que su Señor era victorioso? Era un ancianito. Y el Señor toca sobre su hombro con su diestra y le dice, no temas. Y ahora vamos a ver qué tiene en su mano, porque están ocupadas. En ella, ¿qué tenía? 7 estrellas. Leer el verso 20, vamos a leer. El misterio de las 7 estrellas que ha visto él mi diestra. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Eso es lo que tiene en la mano, 7 estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias. Ahí dice que son, bueno, las estrellas son los ángeles. Y esto, que es un misterio, deja de serlo, porque es declarado por el Señor. Porque bien nos dice el misterio de las 7 estrellas. Ya lo declara acá en el versículo 20. Las 7 estrellas son 7 ángeles de las 7 iglesias. Entonces tenemos que Cristo primero revela su persona y su obra. Dios humanado, victorioso, con potestad, con poder. Ahora va a revelar en los efectos y personas de aquellos a los cuales va dirigida la bienaventuranza de este libro, o sea, a los suyos. Y ya deja de hablar de su persona y ahora va a hablar de los suyos, de las estrellas, de los que tiene en la mano, en su diestra. Y esto, como dice acá, las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Ángel, quizás lo sabemos, pero como hay gente y chicos, debemos decir, están los ángeles en las esferas celestiales, que no tienen cuerpo como nosotros, y es en la esfera angelical. Hay muchos ejemplos en la Biblia que los ángeles anunciaron que iban a ser el Señor Jesús, que iban a ser Juan el Bautista, se aparecieron a Daniel, se aparecieron para alimentar al Señor Jesús, se aparecieron para Elías, para cuidar la tumba del Señor Jesús, se aparecieron cuando las mujeres iban a poner los ungüentos al Señor Jesús. Esos son ángeles de la esfera celestial. Pero ángel significa mensajero, que lleva un mensaje. Y en la esfera terrena, o sea, en nuestra esfera humana, es todo aquel que da la palabra de Dios, que predica las buenas nuevas de salvación. Eso es un ángel. Un cristiano que predica la palabra de Dios, que la enseña a los niños de la escuelita, a los mayores, a los que están en la casa, eso es un ángel, un mensajero, que da una palabra. Y acá tenemos 2 versículos para aseverar esto. Uno está en Daniel 12:3 y nos dice que estas estrellas, que son ángeles, enseñan, si lo quieren leer, lo leemos. 12:3. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué precioso! Los que enseñan el reino de Dios y su justicia brillan como estrellas a perpetua eternidad.
tienen una luz, que es la luz y la lumbre que el Señor da al que le sigue, al que tiene el Espíritu Santo. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Y así hay muchos versículos, pero estamos con las estrellas, estamos con los ángeles, y son aquellos mensajeros que enseñan la justicia, la verdadera palabra de Dios. Y en contrapartida con esto, tenemos otras estrellas. Si damos la vuelta a la página para atrás en Judas, luego del primer capítulo de Apocalipsis, nos dice en Judas otras estrellas. El versículo 13. Después del punto y coma, nos dice estrellas erráticas. Estrellas erráticas que resplandecen, pero de eterna oscuridad. Así como las otras, las que resplandecen a eterna justicia, las estrellas erráticas, que son los apóstatas, que son los que enseñan la mentira, el engaño. Ya lo vamos a ver, me parece, en la próxima filmina. Pero para que nos quede claro esto, que estrellas son mensajeros y que la Biblia avala que son los que enseñan la justicia y resplandecen perpetuamente, y que también hay estrellas erráticas que enseñan el error, quiere decir. Bien, acá tenemos un punto de contacto. Nos lleva el estudio cada vez un poco más profundo, cada vez vamos yendo de una descripción ahora a estar en contacto nosotros con esta revelación apocalíptica. Y si dijimos que el Señor tiene en su diestra las estrellas y que las estrellas son los mensajeros, son los pastores que enseñan la palabra a las multitudes, que llevan la palabra de Dios, estamos en contacto con esa mano del Señor. Y los que llevan la palabra deben estar en contacto con las manos del Señor Jesús y en su diestra. 7 hermanos de 7 iglesias que ya no están. Eso está en el libro de Apocalipsis. Si solamente sería el libro histórico, ya todo hubiese terminado y hubiese perdido vigencia. Pero se acabaría el libro de Revelación, todo se terminaría. Pero las iglesias representan a todas las iglesias en todos los tiempos y tienen una simbología profética y simbólica para nosotros. Por eso el Señor decía que Él es el Alfa y Omega, el principio y fin, dice el Señor, que es ahora, que era pasado y que ha de venir, el Todopoderoso. Y por eso el Señor se encarga de dar esta revelación a su apóstol del amor, y a través del apóstol un punto de partida hasta que el Señor venga en el trato del Señor con las iglesias. Por eso luego dice en reiteradas ocasiones, el que tiene oídos para oír, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces le da una trascendencia más allá del tiempo histórico que significaba en la isla de Patmos. El hermano Alfredo dijo el otro día que desde la isla de Patmos, cuando no había mucha
nubes, se podía ver a lo lejos las iglesias de Asia Menor, que estaban dispuestas en forma circular. Y se podía visualizar, allí está Pérgamo, allí está Tiatira, allí está Filadelfia, allí está Sardis, la Odisea, Éfeso. Se podían ver. Y entonces el ángel del Señor le dice, escribe lo que ves y envíalo a esas 7 iglesias. Pero eso que escribió Juan se traslada hasta nuestros tiempos, porque si no, hubiese terminado la revelación. Por lo tanto, están incluidas nuestras iglesias, todas las iglesias a través de toda la historia. Y ya las vamos a empezar a estudiar, Dios mediante, en las próximas lecciones. Recordar que no somos estrellas erráticas. Estos son los que enseñan la injusticia a la multitud, son los apóstatas, los que enseñan la mentira, que niegan la palabra. El apóstol Juan ya lo enseñaba en sus epístolas, en 1 Juan 4, ¿no? Todo aquel que niega que Jesucristo es venido en carne, este tal es anticristo, que niega que Jesús nació de una virgen, que niega que Jesús estuvo en este mundo para salvar a los pecadores. Y aún en este tiempo hay muchas corrientes llamadas evangélicas o filosofías o tradiciones que son como estrellas, y mucha gente anda a la luz de esas estrellas, pero son erráticas. Su fin es perdición y engañan a las multitudes. La gran obra de Satanás para aún en este tiempo desviar a las almas del verdadero camino que es el Señor Jesús, es decirles, acá hay una estrella, síganla. Y la gente y la multitud va, son estrellas erráticas. Quedémonos para resplandecer nosotros con la palabra verdadera, que es lámpara, que es lumbrera, que es luz, que es pura y santa. Estamos en el punto de contacto con el Señor crucificado, que tiene su diestra, y es allí donde debemos permanecer. Todo lo que está fuera de la mano del Señor y de su guía es errático. Y en esto se distingue al verdadero del falso profeta. Por eso debemos discernir. Debo discernirme yo si está hablando Fernando o si es una palabra que me da el Señor. O aquel que escucho, uy, qué lindo que predicó, mirá qué lindo, pero en algo le erró. Tengamos cuidado, porque hoy hay mucho bombardeo por el celular de otras religiones. Y mejor ni ver, aunque sea muy linda la melodía, muy lindo los paisajes, muy lindo lo que pueda llegar a decir, o las moralejas que quieren enseñar, esos testimonios que cuentan, ¿no? Cuidado con eso, porque detrás de eso hay espíritus erráticos. Y nunca se habla del arrepentimiento y de la fe. Aún en la vez pasada me mandaron al principio, cuando me compré el celular, de un albañil que daba testimonio. Estaba con la pala, se para y empieza a contar un testimonio, y la moraleja o la enseñanza sería: valorar cada día de tu vida, porque no sabes cuándo te va a tocar morir. Y eso era todo el mensaje. Que él veía que pasaba una ambulancia y decía: te doy gracias, Dios, porque no voy en esa ambulancia.
El ambulanciero decía, te doy gracias Dios porque no estoy en esta camilla. El doctor decía, te doy gracias Dios por esto. Y terminaba diciendo, te doy gracias Dios, o aprendí a dar gracias a Dios cada día. Y ese era el mensaje, dar gracias. Pero nunca se habló de la vida eterna, nunca se habló del cielo y de la esperanza que tiene este mundo pecador. Eso para que veamos que estamos rodeados de estrellas erráticas, ¿eh? El diablo sigue formando sus siervos para transmitir el error. Y nosotros debemos procurar estar en esta diestra. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo para poder resplandecer y para poder dar esta luz? La verdad que es difícil, es muy difícil, pero el secreto está en tener primeramente la experiencia de tener a Cristo en el corazón. Y aunque dijimos el significado de las estrellas en las manos del Señor, que son los ángeles, y ahí ya dejó de ser un misterio, sin embargo, el significado sigue siendo profundo, porque al estar en la diestra de la mano de Dios o de la mano del Señor, es su mano hábil, es la mano capacitadora de Dios, y es la capacidad operativa de Dios, y Él hace su obra por sus obreros, y estos deben ser dirigidos por las capacidades que Dios da, o sea, por su diestra. Que la mano de Cristo nos conceda el pan que hemos de dar cada vez que abramos la boca. Dios continuó su obra por seres humanos y no continuó por ángeles. La capacidad angelical a capacidad de cristianos. Pero debemos cerrar la boca y no predicar lo que se nos antoja. Y ahí está el poder aprender este misterio, ¿no? De ser utilizados por Dios como herramientas, como instrumentos dóciles en sus manos. Acá aparece una paradoja porque decía, nuestra libertad de poder operar como estrellas resplandecientes dando mensajes está en ser gobernados por aquel que nos tiene en su diestra. Y realmente es así, porque el Espíritu Santo da capacidades espirituales y esas capacidades espirituales, ese don, debe ser ejercido y utilizado por Dios. Todas las cosas en su debido tiempo. Y rendir mis capacidades humanas y dejarme utilizar. No soltarme del que tiene la capacidad operativa. Bueno, acá pone en las reuniones, en las asambleas, en la cena del Señor. Y entonces es muy importante estar en contacto y tener ese punto de contacto con aquel que triunfó, que venció y que tiene a sus hijos en sus manos. Pensaba en el hecho también de no solamente los que enseñan la palabra de Dios están en las manos del Señor, sino todo aquel que cree en Cristo como Salvador. Porque el Señor dijo que yo les doy vida eterna a los que creen en Él y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la eterna seguridad, es el áncora, dice, el ancla de nuestra fe. Cuando creemos en Cristo como Salvador y le recibimos, ya estamos en esa mano como ovejas y nadie las puede arrebatar de las manos del Señor. Pensaba en el hecho de
el gadareno, el endemoniado. Cuando el Señor habla con él se convierte y le dice, ¿puedo ir contigo? Le rogaba para ir con el Señor. Y el Señor le dice, no, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ahí está la estrella resplandeciente en el Gadareno, sin escuela bíblica, sin escuela de teología, sin libros. Dios vino a buscar. No quiero con esto, entiéndase bien, subestimar ni ningunear la escuela bíblica, ni los libros, ni la sabiduría. Eso está muy bien y es perfecto y es correcto. Pero cuando Dios elige al Gadareno, le habla, él se convierte, lo hace una estrella, que vaya a los suyos y que anuncie como un mensajero por la experiencia propia, por la experiencia personal, al igual que la mujer samaritana, que fue a Samaria y anunció. Cuando el Señor impacta en el corazón, nos pone en su mano y nos da la capacidad de llevar este mensaje de verdad. Y como recibimos la luz, podemos dar a otro este mensaje, con cuerdas humanas, ya no a través de ángeles, somos nosotros que podemos hablar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Eso habla muchísimo la experiencia personal. Cuando uno puede decir en sencillez, bueno, yo recibí a Cristo cuando tenía tal edad, me di cuenta de esto, aunque no tengamos toda la sabiduría. Iba a decir el texto de 1 Corintios, ¿no? Antes, lo necio, lo flaco, lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo fuerte y deshacer con lo que no es o lo que no era, lo que es. Pero en Cristo somos hechos ahora sabiduría, justificación, santificación y redención. ¡Qué precioso! Cómo esa estrella puede brillar en medio de nuestro corazón, que estaba muerto en delitos y pecados, y que ahora alumbra y puede llevar esta luz a los que lo rodean. Rendir nuestras capacidades, dejarme utilizar. Onésimo era un hombre que en principio era inútil, y Pablo le dice a Filemón, ahora a ti y a mí es útil. La utilidad en las cosas del Señor, desde las más sencillas. Vamos a ver si llegamos a ver una filminita más. ¿Y qué hay en las manos de Cristo, en su diestra, en su capacidad operativa? Todos usamos la derecha para hacer las cosas, ¿verdad? Cuando nos lastimamos un dedito o cuando nos vendamos, no podemos usar nuestra mano derecha, nos sentimos torpes. En la mano de Cristo están las cicatrices que le causó la cruz del Calvario. Y esas cicatrices que el Señor tiene aún, no se borran, porque son signos de su humanidad. Vamos siendo cada vez un poquito más profundos. Estamos en la mano, en la diestra del Señor. Somos sus estrellas. Si tenemos a Cristo en el corazón. Y ahora en esa mano está la cicatriz de la cruz. Aquí está el misterio de las estrellas, más profundo. Porque el mensaje entonces que debe dar
ese mensajero es la palabra de la cruz. Así es el misterio de la palabra de la cruz. Y Pablo lo entendió muy bien cuando dijo: no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Un predicador que no habla de Cristo y este crucificado, que trata de adular a la gente, de endulzarle los oídos, de prometerle prosperidad, bienestar, es una estrella errática. Porque la palabra de la cruz, ¿qué cosa? Es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Y vamos a dejar aquí, hermanos, hoy. Continuaremos, Dios mediante, el domingo que viene. Es muy precioso. El domingo que viene redondearemos. Después vamos a hablar con los que estamos dando la palabra, cómo podemos acomodar para que también no sea poco. Pero eso después lo vamos a hablar. Y que el Señor bendiga su palabra. Los hermanos pueden ir leyendo estos capítulos del 1 en adelante de Apocalipsis para ir familiarizándose. No tenemos tiempo de poder sacar dudas ahora, pero si quieren tienen plena libertad de mandarnos alguna pregunta por WhatsApp, al pastor, a Alfredo, a Marco, a mí o a Noemí, de preguntarnos qué significa esto o esto no entendí, para que podamos entre todos ayudarnos. Si no lo sabemos, bueno, vamos a preguntar a alguien que sabe un poquito más. Si sabemos, respondemos. Y entonces, que esta sea una palabra, como decía el libreto también, no solamente para conocimiento, sino de consolación, así como Juan fue consolado, que cayó como muerto y el Señor le dijo: no temas. Así también nosotros, a ver esta terrible majestuosidad o majestuosidad terrible, podamos ser levantados en nuestra esperanza y en nuestra fe. Ese es nuestro Señor. Ahora lo que vemos y sufrimos, bueno, realmente puede ser muy duro, pero el Señor ya aplastó la cabeza de Satanás, venció la muerte, triunfó. Y Él se muestra para que nosotros podamos tener consuelo y podamos ver un poquito más. Oremos al Señor para que nos ayude y nos guíe. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.